Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy nos sumergiremos en el fascinante capítulo 17 de Isaías, descubriendo una conexión sorprendente con la historia de Esther. Así que, preparen su Biblia y acompáñenme. El libro de Esther, el 17º libro de la Biblia, nos narra uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. Un hombre malvado llamado Amán convenció al rey de emitir un decreto para exterminar a todo el pueblo judío en un solo día. Era una sentencia de muerte para toda una nación. Sin embargo, lo que estaba destinado a ser un día de tragedia se transformó, por la valiente intervención de la reina Esther, en un día de gran alegría y liberación. Dios escuchó el clamor de su pueblo escogido. Esther 8:17 lo resume maravillosamente. Y en cada provincia y en cada ciudad a donde llegaba el mandamiento del rey y su decreto, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de fiesta. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La bendición de Dios fue tan grande que, como dice Esther 9:22, transformó el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Ahora, con esa imagen de transformación en mente, vayamos a Isaías, capítulo 17. Este capítulo describe un escenario muy similar. Observen el versículo 13. Las naciones rugirán como el rugir de muchas aguas, pero Dios las reprenderá, y huirán lejos, y serán ahuyentadas como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Aquí, Dios declara que, aunque las naciones se abalancen para destruir a Israel en los tiempos finales, el Señor reducirá ese esfuerzo a la nada. Israel nunca será destruido, gracias a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y al igual que hubo gran alegría en los días de Purim, Isaías profetiza el grito victorioso de Israel al final de los tiempos. El versículo 14 dice: «Esta es la porción de los que nos despojan, y la suerte de los que nos saquean». La profecía de juicio en este capítulo comienza con una carga, o sentencia, sobre Damasco, la capital de Siria. El versículo 1 dice: «Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas». Esto nos recuerda al capítulo 8, donde Damasco y Efraín, las 10 tribus de Israel, se aliaron contra Judá. Aunque el rey Acaz era malvado, Dios libró a Jerusalén. Ahora, aquellos que se levantaron contra el pueblo de Dios enfrentan su propio juicio, precisamente por su maltrato a los judíos. Este juicio se extiende por Siria como un incendio. El versículo 2 dice: «Las ciudades de Aroer están desamparadas, serán para los rebaños, que se echarán allí sin que nadie los espante». Aroer, cuyo nombre significa indigente, queda tan desolada que solo sirve de pasto para rebaños. El versículo 3 continúa, diciendo que la fortaleza de Efraín y el reino de Damasco cesarán. Siria ya no puede protegerse a sí misma ni a sus aliados. Sufrirá el mismo destino que las 10 tribus, pues serán como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Isaías amplía esta idea en el versículo 4. En aquel día la gloria de Jacob se disminuirá, y enflaquecerá la grosura de su carne. Esto se refiere a la cautividad de las 10 tribus por Asiria. La gloria de Jacob, el esplendor de ser el pueblo de Dios, se desvanece. La grosura de su carne, su prosperidad, se acaba. Y Isaías declara que el mismo destino le espera a Siria. Usa una imagen poética muy poderosa en el versículo 5. «Y será como cuando el segador recoge la mies, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim». Refaim, que significa gigantes muertos, se convierte en un valle de muerte. La cosecha es tan pobre que el segador no necesita una hoz, le basta con su brazo. La escasez se describe aún más en el versículo 6. «Y quedarán en él rebuscos», como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 aceitunas en la punta de la rama más alta, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas,
dice el Señor, Dios de Israel. Qué contraste con la abundancia que Israel encontró al entrar en Canaán. Y noten que Dios se identifica específicamente como el Señor, Dios de Israel, subrayando que esta calamidad contra Siria es porque Él, sin duda alguna, pelea por los suyos. Pero incluso en medio del juicio, Dios siempre muestra misericordia. El versículo 7 nos da un rayo de esperanza. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Una y otra vez vemos esto en las Escrituras. El arco iris alrededor del trono en Apocalipsis 4 es un símbolo de que la misericordia estará presente incluso durante la tribulación. En aquel día, el hombre todavía tendrá la oportunidad de volverse a su Creador, de reconocer a Cristo como el Redentor. Para hacer esto, como dice el versículo 8, deberá rechazar los ídolos. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni respetará lo que fabricaron sus dedos, ni los postes de acera, ni las imágenes del sol. El gran ídolo de aquel día será el Anticristo. Muchos serán martirizados por rechazar su marca, pero al hacerlo, serán salvos porque han puesto su respeto en el Santo de Israel. Como dice Apocalipsis 14:13, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». La profecía continúa en el versículo 9, describiendo ciudades fuertes que quedan desoladas, como una rama abandonada. Esta es una imagen de la devastación que dejó a Siria al llevarse cautivas a las 10 tribus. Isaías ya nos dijo que Siria sufriría la misma suerte que Israel. Si Dios castigó a Israel por su idolatría, sería injusto si no hiciera lo mismo con las naciones. Ellas también experimentarán esa desolación total de la que habló Jesús en Mateo 24, diciendo que si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. ¿Y cuál es la razón de toda esta miseria? El versículo 10 lo deja claro. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El patrón se repite. Dios plantó a Israel como una vid escogida, simiente verdadera, como dice Jeremías 2:21. Pero Israel se convirtió en una vid extraña, prefiriendo la idolatría. Las naciones pagarán el mismo precio por rebelarse contra su Hacedor. Todos sus esfuerzos por plantar y prosperar serán en vano. El versículo 11 dice, «El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será un montón en el día de la angustia y del dolor desesperado». Todos los esfuerzos humanos, todas las promesas de «lo arreglaremos nosotros mismos», se reducirán a la nada. Y entonces, Dios pronuncia un «ay» sobre las naciones en los versículos 12 y 13. «Ay de la multitud de muchos pueblos que harán ruido como el estruendo de los mares, y del rugido de naciones que harán estrépito como el de muchas aguas». Este lenguaje es muy parecido al de Apocalipsis 13, que describe a la bestia que surge del mar, representando a las naciones que claman por dominar el mundo y destruir a Israel. Pero, al igual que en los días de Esther, su poder tiene un límite. Dios las reprenderá y huirán lejos, ahuyentadas como el tamo delante del viento, como el polvo delante del torbellino. Cuando los vientos del juicio de Dios comiencen a soplar sobre ese mar turbulento de naciones, nada podrá detenerlos. El anticristo y todo su régimen serán destruidos. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. El atardecer de la tribulación, cuando los enemigos de Israel creen tener el control total, solo les traerá problemas a ellos mismos. Y las palabras finales del capítulo pertenecen a un Israel victorioso, que finalmente ha encontrado a su Redentor y grita con júbilo. Esta es la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Esta es, sin duda, la historia de Esther repetida a una escala cósmica. Es el triunfo de la justicia de Dios sobre el mal, la promesa de que, aunque las naciones rujan, la última palabra siempre la tiene el Señor.
Gracias por acompañarme en este profundo estudio. Espero que les haya animado y fortalecido en su fe. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido como este. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.